Bien, saludo para todos. Seguimos con nuestro curso de teledetección y vamos a terminar pues esa parte teórica y práctica con las correcciones radiométricas y el mejoramiento de la visualización. Ya la semana pasada hablamos un poquito de las correcciones radiométricas, pues cuando recibimos una imagen satélite también puede surgir la necesidad de realizar correcciones radiométricas, es decir, corrección sobre los valores que estamos recibiendo, inicialmente sobre el conteo digital. ¿Para qué? Para poder visualizar mejor las informaciones, poder fotointerpretar mejor esa imagen y también para poder eliminar el ruido en la imagen, detectar mejor los contrastes y también pasar del conteo digital a valores físicos, es decir, a valores de energía, que son valores calibrados que permiten comparar diferentes imágenes que provienen de diferentes sensores y o de diferentes fechas, que es muy importante porque si queremos realizar un análisis de cambio, por ejemplo, de una parcela agrícola o cualquier elemento del territorio, tenemos que usar valores que sean comparables. Y el conteo digital de una imagen no se puede comparar con el conteo digital de otra imagen. Los valores captados entonces deben ser modificados para facilitar la interpretación visual. Eso es lo que llamamos el mejoramiento de la visualización. Vamos a iniciar con esa primera parte, que es estrictamente visual, es decir, que en realidad no modifica los valores. Cuando lo que vamos a hacer, jugamos con el histograma de la imagen. Les voy a explicar lo que es ese histograma. Luego tenemos mejoramientos que sí modifican los valores. Eso es el caso cuando aplicamos filtros, que también lo vamos a hacer. Si seguimos en esa parte de mejoramiento de la visualización, lo que queremos es adaptar los valores a la visión humana, que está limitada en cuanto a los niveles de intensidad que puede separar, que puede distinguir. Y por lo tanto, una imagen que tiene, por ejemplo, 256 niveles de intensidad, no van a poder ser captados todos por el ojo humano. Nosotros podemos distinguir más o menos 40 niveles de intensidad. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una pequeña modificación en la forma en que se presenta la imagen para poder detectar mejor con nuestros ojos, es decir, fotointerpretar mejor la imagen. Lo que vamos a hacer entonces es modificar los rangos de valores de intensidad que se presentan en pantalla para mejorar el contraste, es decir, esa variación entre valores en la imagen que nuestros ojos sí pueden detectar. Y eso lo vamos a hacer modificando unos umbrales en el histograma. El histograma, ¿qué es? Cuando ustedes cargan una imagen en QGIS, a lo mejor ya lo han visto, hay una pestaña en propiedades que menciona el histograma. El histograma es simplemente un gráfico que nos presenta la frecuencia con la que voy a encontrar tal o tal valores de intensidad en la imagen. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen codificada en 8 bits de 0 a 255 y ahí nos dice que, digamos, aquí tengo un pico de frecuencia, es decir, que hay muchos píxeles en la imagen que tienen este valor, por ejemplo, de, digamos, 100. ¿Ok? Entonces significa que en la imagen voy a tener un gran número o una gran frecuencia si comparamos cuántos hay en comparación con el total, cuántos píxeles hay con el valor 100 en comparación con el total de píxeles de la imagen. Un gran número pues de esos píxeles que tienen el valor 100.
Básicamente significa que mi imagen tiene gran parte de sus píxeles con este color que ustedes ven aquí, con ese gris oscuro. Luego aquí tengo un segundo pico, significa que también hay muchos píxeles que tienen ese color y ese valor, digamos aquí de 150, por ejemplo. Bien. Es decir, que es simplemente una forma de representar cómo se ve, cuántos píxeles hay por cada valor posible entre 0 y 255. Bien. ¿Cuál es el problema con el histograma inicial que tenemos aquí? Eso es el histograma de la imagen tal y como fue captada por el sensor. El sensor captó valores entre más o menos aquí, digamos 50 y 200. Perfecto. Y entre 50 y 200 tenemos unos picos en 100 y 150. Pero tenemos un problema, es que en realidad estamos dejando aquí un hueco. Es decir, entre 0 y 50 no hay píxeles. Entre 200 y 250 no hay píxeles tampoco. ¿Cuál es el problema? La dinámica de la imagen va a ser pobre. Es decir, que todos esos valores posibles de intensidad van a ser representados solamente entre 50 y 200 en el conteo digital. 50 y 200 significa que tenemos un rango de 150 posibilidades en vez de 256. Entonces, la variación de intensidad va a ser pobre, es decir, vamos a pasar de un gris un poco oscuro a un gris un poco más claro. Vamos a detectar mal los contrastes con nuestros ojos. Lo que necesitamos hacer, por ejemplo, es estirar el histograma, lo que llamamos en inglés stretching. Es decir, que queremos estirar esta parte del histograma y llevarla hasta el 0. Y queremos llevar esta parte aquí derecha del histograma hasta el 255, que es lo que estamos haciendo aquí. Y ahí en el resultado de ese stretching, de ese estiramiento lineal en el histograma. De esa manera, los valores que vamos a ver en la imagen van a tener una gran dinámica. Vamos a pasar de colores muy oscuros a un color blanco, con todas las variaciones posibles entre esos dos extremos. Y va a ser mucho más fácil para nosotros fotointerpretar la imagen y encontrar nuevos contrastes para poder distinguir mejor los elementos en la imagen. Eso lo vamos a hacer ahora mismo en QGIS. Estamos en QGIS. Lo primero que vamos a hacer entonces es abrir el stack que habíamos hecho, que era el LS8 stack. Lo primero que vamos a hacer es, poner las bandas con una composición a color natural para poder entender mejor nuestra imagen. Eso saben hacerlo, propiedades, y pasamos a 4, 3 y 2. Bien. Nos acercamos, por ejemplo, a Samaná, que es, un buen ejemplo. Y vamos a estirar entonces ese histograma para distinguir mejor los contrastes. Decir que por ahora el agua, por ejemplo, del mar es bastante uniforme, la vegetación verde
en el territorio también es bastante uniforme. Es difícil separar los objetos, encontrar contrastes. Entramos aquí a propiedades. Y vamos aquí a la pestaña histograma. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos entonces el histograma de esta imagen. Tenemos varios histogramas. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos varias bandas, de la 1 a la 8. Si el histograma no les aparece, dan clic aquí en preferencia, recalcular histograma. Bien. Vamos a acercarnos a este histograma, pero primero tenemos de nuevo aquí la frecuencia. ¿Cuántos píxeles encontramos, por ejemplo, para el valor 10.000? Y aquí tenemos el conteo digital, supera mucho los 255, simplemente porque nuestra imagen está codificada, en 16 bits, es decir, 65.000, un poco más de 65.000 valores posibles. Bien. Aquí entonces tenemos las bandas y vemos que en realidad esas bandas no empiezan desde el valor 0. Es decir, los valores posibles que vamos a encontrar en esta imagen para la banda 7, por ejemplo, empiezan aquí. Posiblemente hay unos píxeles aquí, es decir, si me acerco más podré encontrar unas pequeñas variaciones. Pero vale la pena suprimir esos píxeles, no representarlo en la imagen, es decir, no lo vamos a suprimir en realidad, siguen en el archivo, pero simplemente para la representación podemos obviarlos y empezar a representar el histograma con todas sus variaciones a partir de este valor aquí, que sería más o menos 5.000. Y podemos representar el histograma también hasta unos valores aquí a la derecha de los histogramas. Vamos a obviar ese azul turquesa, que será la banda 6, y digamos que la gran mayoría de las bandas llegan hasta el nivel 14.000. Entonces, para cada uno de los valores de las bandas, el rango iría de 5.000 a 14.000. Eso lo vamos a modificar aquí en estilo. Vamos a estilo y vamos a especificar justamente eso, que los primeros valores de la banda 4 inician en el valor 4.000. Los últimos valores no llegan hasta 30.000. Es decir, en realidad la banda 4 al parecer tiene unos valores que llegan hasta 30.000, pero son muy pocos por lo que hemos visto en el histograma. Entonces vamos a bajar eso a 14.000. Y vamos a hacer lo mismo con las demás bandas. Obviamente, en lo ideal, modificamos esos valores mirando el histograma de cada una de esas bandas. Es decir, por ejemplo, esta banda rosada, que es la banda 1, realmente inicia a partir de 9.000 y termina también en los 14.000. Para simplificar, vamos a pasar todo eso a 4.000 y 14.000. Bien. Doy clic en aplicar y ustedes ven que la imagen ha cambiado. Ha cambiado de tal manera que puedo distinguir mucho mejor los contrastes en el agua. Ustedes ven que aquí tengo un mar más oscuro que de este lado. Puedo distinguir muy bien las variaciones por aporte de sedimento en las costas, y también la vegetación tiene mayor variación de verde. Entonces, con el estiramiento lineal del histograma estoy mejorando mucho los contrastes y puedo interpretar mejor la imagen. Bien. Hay otro tipo de estiramiento, vamos a ver un segundo tipo.
El segundo tipo se llama estiramiento por histograma de nivelación. De nuevo tenemos un histograma, aquí los conteos digitales y en este eje tenemos la frecuencia. Resulta que esta imagen tiene valores que van realmente de 84 a 153, pero también una segunda información importante es que tiene muchos valores aquí entre 84 y digamos más o menos 120. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues queremos mejorar mucho la dinámica sobre esos valores, porque significa que hay muchos píxeles dentro de este grupo. Por lo tanto, vamos a estirar nuestro histograma, pero vamos a estirar en función del número de píxeles que hay. Es decir, vamos a estirar más este grupo que este grupo ahí que tiene al final pocos píxeles. Entonces, el valor 84 lo estiramos a 0. El valor aquí 120 lo vamos a estirar mucho más hacia la derecha para tener una buena dinámica dentro de este grupo inicial. Y el grupo que va de 120 a 153 lo vamos a estirar, pero no tanto, simplemente porque no hay muchos píxeles, entonces no es nuestra prioridad. Para ver eso en concreto, voy a tomar el AltMap simplemente porque Quiz no tiene esa función por defecto, habría que cargarlo. Y para que vean un poco AltMap, simplemente es casi lo mismo, tiene las mismas funciones. Aquí tenemos nuestra imagen Landsat cargada en el panel de capa. Clic derecho, propiedades. De nuevo, lo primero que vamos a hacer es realizar una composición a color natural. Entonces pasamos el canal rojo a la banda 4, verde a la 3 y azul a la 2. Por ahora nuestra imagen no tiene estiramiento. Nos acercamos de nuevo sobre Samaná y tenemos poco contraste. Lo que vamos a hacer entonces es realizar el estiramiento que les estaba mencionando, que se llama por nivelación. Vamos a propiedades. Estiramiento, en inglés aquí stretched. Perdón. Composición RGB. El estiramiento está aquí. El tipo aquí no tiene ninguno. De nuevo puedo entrar al histograma y realizar yo mismo mi estiramiento. Es decir que puedo mover ese cursor aquí. En gris tienen el histograma inicial y en rojo tienen el histograma como va a salir estirado. Aquí entonces yo pondría el límite bajo del conteo digital y aquí yo selecciono el valor del límite alto del histograma. Llegaría más o menos por aquí. Y en rojo entonces tenemos un histograma estirado que cubre todo el rango posible de valores. Bien. Nosotros no lo vamos a hacer así, vamos a usar un tipo ya predefinido y vamos a usar entonces el que dice histogram equalize, es decir, nivelación. Lo aplicamos. Ahí ven que tenemos una imagen un poco extraña, pero la dinámica es aún mayor que en el estiramiento lineal. Es decir, puedo distinguir aún mejor las variaciones de azul en el mar y las variaciones de verde en la vegetación. Fíjense aquí, por ejemplo, los manglares y la zona de cultivo del Bajo Yuna.
Entonces, eso para decir que tenemos diferentes herramientas para mejorar la visualización simplemente jugando con los valores límite del histograma. Y eso es algo que se usa en imágenes satélite y se usa también en cualquier otro tipo de imagen para poder simplemente mejorar los contrastes, identificar mejor las informaciones. El interés, por ejemplo, de ese histograma por nivelación lo vemos con esas fotografías que fueron tomadas por una cámara dentro de una iglesia y en función del tipo de película o de sensor que uso, hay películas que son muy sensibles a la luz, otras que no, eso se llama el ISO. En función de la duración de apertura, decir que cuando tomamos una foto la cámara abre, digamos, un hoyito que permite a la luz entrar, puede abrir ese pequeño hoyo en un momento muy breve o al contrario por varios segundos. Y en función también de qué tan grande es esa apertura, que llamamos el diafragma y también se refiere al número F, eso lo verán en fotogrametría, pues o tenemos mucha luz o tenemos poca luz. ¿Cuál es el problema? Si dejo entrar poca luz, no veo la iglesia, pero veo muy bien los detalles aquí en los vitrales. Poco a poco dejo entrar más luz hasta ver muy bien el interior de la iglesia, que era bastante oscura, pero no puedo ver ningún detalle sobre los vitrales. Pues simplemente voy a coger mi imagen y le voy a aplicar un histograma por nivelación y en este caso vamos a estirar el histograma de tal manera que yo pueda ver el interior de la iglesia que era muy oscuro y también distinguir muy bien los objetos de los vitrales que eran muy claros, que tenían valores muy altos. Eso fue lo que hicimos o lo que hice en este caso, con el map sobre Samaná.